Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 601. No hay sueños en el mundo de los adultos, 2 en 1. El futuro de la vida. Los celestiales la conocían como el área prohibida absoluta para congelar el tiempo. Se podría decir que este tipo de talento desafía el cielo, y no se puede resistir ni resistir. Al igual que la extrañeza de los 3 reinos, esta era una naturaleza especial de la que incluso los dioses se enamorarían. ¡Wala! El tiempo parecía haberse congelado en este momento. El soberano oficial de Samsara era como una estatua blanca e inmóvil. Tenía una figura hermosa y esbelta, vestía una túnica negra y su rostro era tan hermoso como el de jade. Estaba congelado en el aire en una postura inmóvil como si acabara de golpear. ¿Y qué si eres el soberano oficial de Samsara? Venerable soberano, ¿y qué? He absorbido casi todos los talentos más fuertes de esta época. Tengo ataque y defensa infinitos y puedo ignorar cualquier daño. No se me puede agregar ningún daño y no se me puede destruir. Ya soy el legendario emperador celestial supremo de este mundo. Shua Shua Shua. El emperador Yun estaba al lado de la oreja del todavía venerable soberano como un dios de la guerra eterno. Sus manos se convirtieron en infinitos fantasmas, y las finas y densas puntas de lanza cayeron en el mismo punto, el tímpano más débil. Auge. 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 El espacio circundante temblaba constantemente y se podían escuchar crujidos. Densas corrientes de fotones encendieron el aire y la radiación mezclada con las corrientes de aire se convirtió en un ataque que podría destruir la Tierra. El espacio en sus tímpanos comenzó a colapsar, convirtiéndose en un vórtice que distorsionó su visión. Lágrima. Los tímpanos de los venerables soberanos se estaban expandiendo y sanando lentamente. Sus heridas están sanando. Se despertó. La expresión del esqueleto del emperador celestial del camino de la humanidad cambió. ¿Cómo podría ser tan rápido? Usando la vida del monarca del tiempo como precio para realizar una ofrenda y privarlo de su tiempo de vida, no debería ser tan rápido. No ha despertado, esta debería ser su velocidad de curación pasiva. ¿Cómo es esto posible? Todos los emperadores celestiales del reino celestial, que tenían talentos extremadamente extraños y poderosos, también sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo. Debe saberse que esta parada absoluta del tiempo había reducido la sensación del tiempo, la velocidad de recuperación y la velocidad de reacción de su cuerpo hasta el punto en que era casi estático. Quitarle el tiempo en ese momento equivalía a reducir su energía de autorrecuperación en un 99%. Aún así, aún podía recuperarse a una velocidad tan aterradora. Entonces, en circunstancias normales, ¿qué nivel alcanzaría su poder de recuperación? Quizás el cuerpo destruido se recuperaría en un instante. Un pensamiento desesperado pasó por sus mentes. Era invencible. Incluso si el emperador Yun hubiera fusionado a todos los emperadores celestiales. Había excedido el límite de poder de combate que podían imaginar, y la otra parte todavía parecía estar al otro lado del océano, como si no fuera una forma de vida de la misma dimensión. Una fuerza puede superar 10 técnicas. Este pensamiento apareció en la mente de todos y sintieron que sus cuerpos se enfriaban. No era de extrañar que una existencia así no pudiera ser derrotada en la antigüedad. Era simplemente inaudito. Todos, que no cunda el pánico. Ya hemos abierto nuestras posibilidades de ganar. Aprovechó la oportunidad entre 10.000. Sí, casi hemos reducido la velocidad de recuperación del venerable soberano y hemos detenido su tiempo. ¿Y qué si es un antiguo pez gordo? Ya ha atravesado su tímpano más débil. Sus expresiones se calmaron gradualmente. Esto se debía a que no importaba cuán fuerte fuera uno, no había forma de resistir en este dominio del tiempo inmóvil. Atacar desde el punto más débil del tímpano de la otra parte y reducir la tasa de recuperación al límite. No se trata del llamado milagro de vencer lo imposible. No importa cuán poderosa sea una existencia incomparable, aún pueden usar una pequeña palanca como una hormiga para mover el mundo entero. Ya no se trataba de una cuestión de valentía, sino de un camino de retirada. Tuvieron que prepararse y luchar. Rotura. La lanza helada golpeó el mismo lugar con frenesí. El tímpano finalmente se expandió y se convirtió en un agujero, pero aún se estaba curando a una velocidad visible. Si realmente hay un milagro. La expresión del emperador Yun se volvió seria y no pudo evitar decir, ahora es el momento. Tenemos que entrar al cerebro a través del oído, esta es la única manera de ganar. Su capacidad para tomar decisiones y su talento para la batalla eran naturalmente sorprendentes.
En el momento en que intercambiaron golpes, se dio cuenta de que su oponente era demasiado aterrador. No pudo atravesar la defensa de su oponente en absoluto. Por lo tanto, se le ocurrió un plan en un instante. Detuvo a su oponente. Inicialmente, quería atravesar los ojos de su oponente y entrar en su cerebro. ¿Quién iba a saber que ni siquiera podía atravesar los párpados, y mucho menos los ojos? Solo pudo atravesar sus tímpanos más débiles. El emperador Yun resopló con frialdad. Rey Xin. El rey Xin entendió. Comenzó a actuar rápidamente. Encogió el cuerpo del emperador Yun a una velocidad increíble. Sin embargo, ya se había reducido al tamaño de más de 60 emperadores celestiales. Además del tamaño del emperador Yun, estaba casi fuera de su control. Trago. Sangre interminable fluyó desde la boca y la nariz del Xingyi, manchando sus 7 orificios. Fue una vista muy feroz. Con el tamaño del cuerpo del emperador Yun, ya no puedo encogerme hasta el punto de entrar en mi tímpano porque tengo que encogerme aún más en mi cuerpo. Hemos terminado, volvió la cabeza y miró a los emperadores celestiales que lo rodeaban. De repente quiso hablar con calma y contarles esta desesperada noticia. Ahora, era inútil perforarle los tímpanos. Porque ya no podía hacerlo. Sin embargo, se limpió la sangre de los ojos y estuvo a punto de decir la verdad. Rey Xin, aguanta. Por favor, debes usar este poder para salvar el mundo. No podemos prescindir de ti en la batalla inmortal. Las voces de los emperadores celestiales circundantes sonaban en sus oídos, alentándolos y gritando constantemente. Anuncios de Put Future. Estos emperadores celestiales habían sido completamente incitados y no había salida. Salva este mundo, la forma monarca estaba cubierta de sangre. Era un hombre de pocas palabras y no se atrevía a decir la verdad para atacar a estos emperadores celestiales. Miedo, represión y conmoción. Si él les dijera, ¿cómo se sentirían cuando se enfrentaran al gobernante del inframundo? ¿Esperando el juicio del destino? Esto era simplemente demasiado desesperante. En ese momento, entendió claramente que enfrentarse al soberano de la reencarnación y al venerable soberano era como mirar la muerte de la reencarnación, la entrada al inframundo y el camino al inframundo. Él mismo quiso decir. Era un destino irresistible, frente a la muerte misma. En cuanto al mundo por el que gritaban, para él, esta palabra era demasiado desconocida y estúpida. Aturdido, recordó el rey de la moda hace mucho tiempo. Era una época en la que era joven y una escena pasó por su mente como un relámpago. En un aula, bajo la brillante luz del sol, un joven miró la hierba verde afuera. Un viejo celestial se paró en lo alto del salón de clases y lentamente escribió la palabra sueño en la pared de piedra. XT. Niños, cuéntenme cuál es su sueño. Dijo el viejo. Uno por uno, los estudiantes comenzaron a comentar con entusiasmo. ¿Aún necesitas decir eso? Quiero convertirme en emperador celestial. Jajaja, quiero salvar el mundo y gobernar el mundo. Quiero ser fuerte y proteger a las personas que amo. Yo también quiero salvar el mundo. Quiero ser el más fuerte y recibir el amor de la gente. Quiero convertirme en el símbolo de una era y proteger al mundo entero. El anciano sonrió felizmente. Muy bien, niños. Este es un muy buen sueño. Nosotros, los celestiales, tenemos un futuro gracias a ti. Creo que una era contigo está llena de sol y milagros. El anciano de repente llamó al joven insociable que había estado mirando por la ventana. Xin Xian, ¿cuál es tu sueño? ¿Sueño? Solo los niños hablan de sueños, los adultos hablan de realidad, así que yo hablaré de la realidad que quiero. No me gusta comunicarme, no me gusta llevarme bien con la gente y no me gusta hablar con personas llenas de sol. Me gusta esconderme sola en un rincón oscuro, cada vez más pequeño, para que nadie pueda verme y no hablarme. Es realmente un tipo oscuro. Siempre fingiendo ser un adulto, muy maduro. Sus ojos de pez muerto dan mucho miedo. Siempre es tan vago y se autodenomina una doctrina de ahorro de energía. Ni siquiera juega con nosotros. Es demasiado oscuro. Quiero salvar a un solitario así. La maestra señaló lentamente las dos palabras sueño escritas en lo alto. Un sueño muy interesante. No es de extrañar que tu talento se convirtiera en una obsesión, haciéndose cada vez más pequeño. Pero todavía espero que puedas estar más soleado. La vida está llena de anticipación por el futuro y la gloria. Cuando era adolescente, su recuerdo del aula era borroso. Con el paso del tiempo, sus jóvenes compañeros crecieron y sus aristas se suavizaron. ¿Salvar el mundo? ¿Convertirse en un gran hombre? ¿Mirando hacia el futuro?
Todos sus grandes sueños se habían vuelto inalcanzables y la cruel realidad los hizo pedazos. Todavía recordaba que muchos años después, en la reunión de los eruditos, el tiempo había desgastado sus rostros. Ya no eran jóvenes ni emocionados. El tiempo había llenado de arrugas las comisuras de sus ojos. Después de una noche de borrachera, un grupo de compañeros lloró. Nuestros sueños no se han hecho realidad. ¿Salvar el mundo? ¿Convertirse en un emperador celestial? ¿El punto de referencia para gobernar la era? Eso es ridículo. Sería un milagro increíble si el gran reino de Eva necesitara que lo salváramos. Hablando de eso, el sueño de todos no se ha hecho realidad. Xinxian, tu sueño es el único que se ha realizado entre nuestro grupo de compañeros. Todos voltearon la cabeza para mirarlo. Todavía estaba acurrucado en un rincón, como una persona invisible. Estaba aislado y tratando de encogerse. Alguien dijo de repente. Dijo que no es un sueño, sino una realidad. En ese instante, hubo un silencio de muerte. Miró a las personas que los animaron, como en aquel entonces. Sabía desde joven que la realidad y los sueños eran dos cosas diferentes. Además, ¿en qué cosas inútiles estaba pensando ahora? Cuando la gente estaba a punto de morir, siempre pensaba en cosas extrañas. Ya hemos perdido. De repente murmuró. Aunque era una persona muy realista, no se atrevía a decirles la verdad. Solo pudo retrasar y hacer todo lo posible para hacer algunos movimientos para continuar reduciendo el tamaño del cuerpo del emperador Yun. Debido al loco esfuerzo de fuerza, grandes cantidades de sangre fluyeron desde el rostro del monarca. La sobrecarga de fuerza lo había llevado a la muerte y su cuerpo estaba destrozado. Mantener el tamaño corporal de más de 60 monarcas celestiales era su límite. Con la incorporación del emperador Yun, era casi imposible para él completar la carga incluso si fuera un monarca celestial máximo. Ya hemos perdido. A los venerables soberanos les resultó imposible derrotarlo. Quería decir esto de nuevo, pero se atragantó con sus palabras y sintió que no podía decirlo. Llevaba el peso del mundo entero sobre su espalda. Más de 60 emperadores celestiales, Yun Zongjun y el emperador de la nube, estaban todos concentrados en él. Ustedes deben saber que en el mundo de los adultos no existen los sueños. Solo los niños hablan de sueños. Los adultos hablan de la realidad. Los ojos del rey de la moda se llenaron de una sonrisa burlona. Estaba listo para hablar. Xingyi, espera. Eres un poco bajito. Las voces circundantes todavía persistían en sus oídos. Estuvo en silencio por un rato. Los sueños y todo eso son demasiado ridículos. Sin embargo, no hay nada de qué retirarse. Yo simplemente no quiero morir. Anuncios de Put Future. Todavía estaba exprimiendo el potencial en cada parte de su cuerpo, encogiéndose y encogiéndose, como si estuviera comprimiendo locamente su cuerpo, quemando y rompiendo toda la materia, pisoteándolas nuevamente y caminando hacia la muerte. No se dio cuenta en absoluto de que un aura enorme e indescriptible se elevaba lentamente de su cuerpo. Su mente todavía estaba llena de pensamientos locos. Yo, de repente tengo ganas de volver y tomar otra copa con ellos en una tarde soleada. Quiero esconderme en un rincón y escucharlos hablar de su vida normal. Yo solo quería decirles, solo quiero decirle una frase, apretó los puños y lloró histéricamente. Quiero volver con vida, para decirles, ya cumplí tus sueños de salvar el mundo cuando eras joven. Auge. Estaba histérico, como si lo más profundo de su alma estuviera rugiendo. Su alma parecía volar. Su talento superó algún tipo de límite superior en un instante. Su cuerpo emitió un resplandor vidriado de 5 colores, y una sensación de libertad y comodidad surgió desde lo más profundo de su corazón. ¿Qué estoy haciendo? Abrió mucho los ojos. El cuerpo del emperador Yun de repente se redujo al tamaño de una soja. Fue una compresión de masa exquisita y densa, que provocó que el espacio a su alrededor colapsara levemente, como si se hubiera convertido en una enana blanca de alta calidad. Sí, puedo. Ganamos. ¿Ya es un éxito? El emperador Yun se ha vuelto más pequeño. Ja ja ja, el camino a la inmortalidad ha sido cortado. Hoy continuaremos. Innumerables emperadores celestiales gritaban y lloraban, y estaban tan emocionados que temblaban. Sí, el rey modelo descartó todas las palabras que había querido decir y se volvió hacia la multitud con confianza. No tengáis miedo todos. No es necesario. Para mí es algo muy sencillo. Estaba 100% seguro hace un momento. Ya hemos ganado la siguiente ronda. Ja 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 ja. Bien. Bien. Eres el rey de la moda, has superado el límite.
El gran reino santo, además de Yo y Yun Zhong-jun, el tercero, el emperador Yun también se rió de buena gana en su corazón. Matar. En el segundo siguiente, se perforó los tímpanos en el momento crítico y sus tímpanos se recuperaron rápidamente. Finalmente está en mi cerebro, estaba lleno de porte heroico. También había perdido la esperanza hace un momento. Él conocía mejor los entresijos de un rey modelo, y no podía hacerlo en absoluto. Pero aún así lo intentó porque no podía decirles a todos que había perdido y dejarlos desesperarse. En ese momento, no podía simplemente esperar allí y tenía que hacer algo. Además, solo podía esperar que el tipo rey se abriera paso con una posibilidad muy pequeña y creara un milagro. Caminó hacia adelante, su rostro solemne y frío, con una impactante intención de batalla. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa, y también suspiró y susurró. Shinji, debes saber que nadie nace para ser rey. Un rey es aquel que comprende el horror del miedo y la desesperación, puede superarlo, conquistarlo y ocultar su miedo y miedo para inspirar la columna vertebral de sus compañeros. ¿Cómo podrían no tener miedo en este momento? Sin embargo, no lo demostró. Como rey de todos, no se le permitió retirarse. En las vastas épocas, muchas personas se darían cuenta de que los líderes de cada época, los grandes emperadores, a menudo tendrían un carisma impactante y se convertirían en la columna vertebral. Pero ¿era innato el encanto de su líder? ¿Nació con eso? No, supieron controlar y unir los corazones de las personas que los rodeaban, superar el miedo, experimentar esto, comprender esto y tener la posibilidad de alcanzar la cima. El llamado milagro se forma a partir de pequeños milagros. Rompiendo lo imposible, rompiendo el límite una y otra vez, el emperador Yun entró y quedó rodeado de oscuridad. Para ellos, era como si la victoria estuviera justo frente a sus ojos. Entendió claramente que no importa cuán dura fuera la superficie, siempre habría una suave debilidad. El núcleo del cerebro y el tejido cerebral blando no se podían forjar en barras de acero. ¿Y qué si fueran como barras de acero? Mientras pueda destruir aunque sea un poquito, para destruir esa parte. Fueron suficientes para paralizar todo el cerebro. Esta era la esencia de la vida de carne y hueso. Esta era también la esencia de la vida. No importa cuán talentoso fueras, cuán hermoso fueras o cuán fuerte fuera el emperador celestial, no podías escapar de esta fatal debilidad. No hubo excepciones. Nuestro sueño se ha hecho realidad. En este momento, el solitario rey Shin también comenzó a rugir. Su rostro era como el sueño de un niño. Empezó a creer en sus sueños. Porque realmente había creado un milagro. Pero al segundo siguiente, la alegría en sus rostros se congeló rápidamente. ¿Dónde está tu cerebro? Venerable soberano, soberano de la reencarnación, ¿por qué no ves tu cerebro? Hay un océano de líquido increíblemente fino en mi cerebro, como líquidos amortiguadores. ¿Este monstruo sigue siendo un mortal? Puedo sentir vagamente que hay algo en el medio. Auge. De repente, el cielo y la tierra temblaron. No es bueno. Es la hora. El tiempo que el emperador ya ha. El emperador celestial que controlaba el tiempo no pudo aguantar más y murió de agotamiento. En todo el espacio de sus cerebros, solo sintieron una presión sin precedentes que descendía del vacío. El espacio realmente tembló y se formaron ondas aterradoras. Se despertó una especie de voluntad suprema, como si una antigua bestia desconocida estuviera abriendo los ojos. Sonó una voz fría que parecía colgar en lo alto del cielo por la eternidad. Dos ojos se giraron lentamente y miraron al encogido emperador Yun en el océano negro que fluía en su cerebro. ¿Qué es lo que todavía esperan? No hay sueños en el mundo de los adultos. 602 Estás decorando los sueños de otras personas. Parecían haber pasado muchas cosas, pero todo fue en un abrir y cerrar de ojos. Desde el momento en que se perforó el tímpano hasta el momento en que ingresó al cerebro, el tiempo se detuvo por menos de un minuto. De hecho, un minuto fue suficiente para cambiar el resultado de una batalla. Incluso un segundo de estar quieto fue suficiente para determinar el resultado de una batalla. Pero la diferencia es demasiado grande. Los ojos del emperador Yun se cerraron mientras murmuraba estas palabras. El espíritu de lucha en sus ojos todavía ardía. Fue tal como él había dicho. También era otro Zanji, al igual que el monarca Dao del mundo mortal, Zanji, declaró la guerra en el camino de los nacidos del cielo en el reino Xiao. Rugió de ira, pero aunque sabía que había pocas esperanzas, aún así decidió declarar la guerra. Preferiría ser un tirano que destruyó el reino Xiao y ser maldecido por sus descendientes. ¿Era estúpido? ¿Se estaba sobreestimando a sí mismo? No, fue porque entendió que alguien tenía que empezar y explorar el camino.
Sabía que el aislado señor de la prefectura de la montaña lo estaba usando para probar las aguas, pero aún así decidió ser utilizado. Porque el escenario ya estaba preparado para él. Eso es todo. Dijo Shuzi lentamente. El emperador Yun levantó la cabeza y miró el par de ojos que miraban dentro de su cerebro. La gente siempre tiene que dar el primer paso y dejar escapar un rugido de ira. Todo lo que sucedió hoy fue para allanar el camino para las generaciones futuras. Levantó la lanza en alto y miró más allá del par de ojos en el cielo. En las capas superpuestas del viscoso y misterioso océano, señaló un cristal colorido flotando en la distancia. No eres un tonto. Tu alma simplemente está colocada en otro lugar. Es ese cristal, ¿verdad? ¿Qué deseas? Shuzi se rió entre dientes. Eres como una tortuga en un frasco. Ahora que tus tímpanos han sanado, estás atrapado en una jaula, sin poder siquiera salir. El emperador Yun de repente se rió y dijo. Es una jaula y también la última oportunidad en una situación desesperada. Tienes que morir antes de poder vivir. Este es el interior de tu cuerpo. ¿Cómo me vas a pegar? Dio un paso hacia adelante. Tu cuerpo impactante no puede descender aquí. Tus duros golpes y patadas son completamente inútiles. Por otro lado, mi cuerpo se ha encogido y ya no es mucho más débil que el tuyo. Si quieres atacarme ahora, solo puedes usar tu Dao, tus habilidades divinas para atacarme, pero ese no es tu fuerte. El emperador Yun levantó la cabeza y miró el par de ojos como si estuviera mirando el cielo eterno, un antiguo y frío señor celestial. Los ojos del emperador Yun estaban fríos mientras continuaba. Al mismo tiempo, no solo soy inmune a los puñetazos y patadas, sino que también soy inmune a todo tipo de hechizos, energía y otros talentos. No importa qué tipo de ataque sea, no puedo morir. Todo su cuerpo emitía una luz vidriada y todo su cuerpo estaba cubierto de una brumosa plata. Era como una niebla o una sombra, como si fuera una proyección de un mundo de alta dimensión. Todos los ataques fueron ignorados por él. El cambio cualitativo formado por la acumulación de varios talentos fue demasiado aterrador. Los ojos de Shuzi se quedaron en blanco y se rió involuntariamente. ¿Quién dijo que soy famoso por mi cuerpo? El rostro del emperador Yun se puso pálido. Shuzi ignoró su expresión de asombro y continuó diciendo con calma. ¿Cómo podría el soberano oficial del Samsara no cultivar técnicas taoístas? ¿Simplemente usando fuerza bruta para golpear? El cuerpo era solo una de las muchas habilidades divinas que se habían utilizado en batallas a lo largo de los años, en mi opinión, es como caminar directamente hacia una trampa y ser arrastrado sin piedad por todo tipo de artes taoístas. Matar. Gritó el emperador Yun con frialdad. En tales circunstancias, no tenía nada que temer. Apuntó su lanza al núcleo mágico de cristal de 5 colores en la distancia, y un rayo plateado lo atravesó. ¡Uala! En la mente de Shuzi, bajo la mirada de los dos ojos enormes, un cuerpo dorado de técnicas taoístas apareció en su mente en un instante. Fue formado por la condensación de infinitas técnicas taoístas, luz, radiación y ki verdadero. La expresión del cuerpo dorado era fría mientras caminaba en el océano de su cerebro. El aterrador ki se extendió y destruyó el mundo. Circulaban todo tipo de técnicas invisibles y divinizadas del Tao. Muere, dijo. El cuerpo dorado abrió la boca lentamente y un rayo de luz lo atravesó. Cáchara. En el siguiente segundo, el cuerpo del emperador Yun quedó cubierto por un rayo. El aterrador rayo envolvió cada centímetro de su cuerpo y lo desintegró en las partículas de energía más primitivas, dividiéndolo como una densa tormenta. Vaya. En el segundo siguiente, el emperador Yun reapareció lentamente. Los rostros de los emperadores celestiales en su cuerpo cambiaron por completo. Anuncios de Put Future. Esto es demasiado aterrador. La absorción de impactos de energía también ha absorbido el 99% de la energía. La energía restante solo ha caído sobre el cuerpo de energía pura, pero en realidad está comenzando a desintegrarse lentamente. Todos quedaron impactados. Fue solo en ese momento que se dieron cuenta de que el aterrador cuerpo físico que más temían era solo una historia unilateral. Las técnicas Dao de los venerables soberanos también eran extremadamente aterradoras. No los habían usado antes porque no valían la pena. Resulta que siempre hemos sido como hormigas. Era como si todo su orgullo y esperanza hubieran sido aplastados sin piedad. En ese momento, finalmente entendieron lo que estaba pasando. Levantaron la vista y vieron los ojos fríos del soberano de la reencarnación y del venerable soberano. Mirarlo directamente significaba mirarlo directamente. Era un destino irresistible. Frente a la muerte misma. No, todavía tenemos una oportunidad.
En el último momento, el emperador Yun levantó lentamente la cabeza y dijo. Cuando el emperador Yun vio el aterrador poder de combate de su cuerpo original, quedó completamente tranquilo. Lentamente apretó el puño y dijo. Todavía somos inmunes a las técnicas del Dao. Podemos luchar. Todavía tenemos muchas cartas de triunfo. Miró con calma el par de ojos en el cielo. El espacio detenido en el tiempo era solo uno de ellos. Levantó en alto su larga lanza. Explosión estelar apocalíptica. El mundo de repente se volvió oscuro. Partículas de energía se condensaron, revelando un color que no pertenecía a este mundo. Las estrellas calientes cayeron junto con los meteoros en el cielo, rompiéndose en innumerables pequeños fragmentos. Este emperador celestial con talento estelar había perdido toda su vida y su carne. Quemó todo y se convirtió en brillantes fuegos artificiales. El cielo se abrió de repente y un camino conducía directamente al núcleo del monstruo. Matar. La fría voz del emperador Yun estaba llena de intención asesina mientras avanzaba. Este espíritu había infectado a todos los emperadores celestiales. Todos se lanzaron hacia adelante, usando sus vidas como precio para combinar sus talentos similares. Caída transdimensional. Extendió la mano y el talento del emperador Fen explotó por completo. Junto con los otros talentos, se convirtió en un ataque invencible. Como si hubiera descendido una supernova, el espacio comenzó a colapsar y un agujero negro desconocido barrió y absorbió la materia, la luz, las sombras y los relámpagos circundantes. Era como si todo en el mundo fuera absorbido por él, conduciendo a un final desconocido. INBSP. Grieta. El monarca celestial que controlaba al emperador Fen fue aplastado y los otros 3 monarcas celestiales también murieron. Sombra del trueno. Un relámpago interminable estalló. Los pilares de luz dorada atravesaron todo el océano en su cerebro, emitiendo sonidos crepitantes como si los dioses de los antiguos mitos de la creación hubieran descendido miles de rayos, sacudiendo los cielos y la tierra. El cielo quedó completamente destrozado. El emperador Yun levantó su lanza y rompió las técnicas Dao de su oponente. Ignoró la defensa de su cuerpo y enfrentó todos los ataques de frente. Cada una de sus habilidades que desafían el cielo no era inferior a la restricción de tiempo. Los emperadores celestiales pagaron el precio con sus vidas. ¿No es suficiente este tipo de ataque? XT. La expresión del emperador Yun era fría y feroz. Las aterradoras llamas alrededor de su cuerpo se extendieron de una manera devastadora. Se abrió paso a gran velocidad y quiso romper el núcleo demoníaco central que no estaba muy lejos. Entonces, intentemos este movimiento. Sacó una cuerda y se inclinó hacia el cielo. No pido nacer el mismo día, pero pido morir el mismo día. Cáchara. La cuerda desapareció en el vacío y se estableció una débil conexión. Sacó una lanza larga y apuntó a su pecho. Lo apuñaló con fuerza y apareció un enorme agujero en su cuerpo. Al mismo tiempo, también apareció un agujero en el cuerpo espiritual del venerable soberano. Ark. Levantó la cabeza y rugió. Rueda. Devolver. La mansión. Junio. El emperador Yun rugió de ira y los ruidos no cesaron. Agitó la lanza salvajemente y atravesó su cuerpo. Su cuerpo siguió explotando y se convirtió en ondas electromagnéticas plateadas, que explotaron y se condensaron nuevamente. Anuncios de Put Future. El cuerpo dorado del soberano oficial de Samsara también se estaba rompiendo y explotando. Su sangre hirviendo corrió a su cerebro. Todas las épocas. Todos los talentos. Toda la fe. Todas sus vidas. Están todos reunidos aquí. La voz del emperador Yun era ensordecedora. Esta es mi última y más fuerte carta de triunfo. Cortando papel. Cáchara. En el vacío, se formó un par de tijeras de arma divina en blanco y negro y cortó hacia el poderoso emperador de la técnica Dao. Trajo consigo un impacto aterrador y caótico. Por donde quiera que pasaran las tijeras, las partículas físicas serían reformadas y aplanadas, convirtiéndose en enormes pergaminos 2D que yacían en el suelo. Auge. La forma Dharma del venerable soberano fue alcanzada. Todo su cuerpo quedó aplanado y convertido en un enorme dibujo bidimensional. Flotó en el vacío como un fino trozo de papel. Cáchara. Sin embargo, en el segundo siguiente, la carne y la sangre se retorcieron y se hincharon, y el papel de arroz volvió gradualmente a su forma humana. ¿Incluso puede recuperarse de este movimiento? Sin embargo, el emperador Yun ya había aprovechado la oportunidad para abrirse paso utilizando todo tipo de técnicas de Dao. Corrió directamente al núcleo demoníaco en el centro. Pero ya he ganado. Cáchara. Apartó todos los obstáculos, agarró el núcleo mágico y lo apretó con fuerza. Estallido.
Las grietas estaban por todas partes y una luz interminable brotó de las grietas. Era hermoso y colorido. Aplástalo, hemos ganado, rugió el emperador Yun, sus ojos estaban extremadamente rojos. Después de sacrificar los talentos de 62 emperadores celestiales para la autodestrucción, finalmente abrimos todos los caminos. Hemos ganado. Sueños, realmente se hicieron realidad. El resto de los miembros de Xingyi lloraban y animaban al emperador Yun. Lloraron lágrimas de alegría. La época recordaría esta escena y la grabaría en los años eternos. Dentro de un ciclo de decenas de millones de años, la historia registraría. En este día, el soberano de la reencarnación, el antiguo emperador que había atravesado todo el camino inmortal, inclinó la cabeza. ¡Uala! Un brillante sol dorado brillaba iluminando el camino del futuro. Toque, 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 toque. Una brisa desolada soplaba a su alrededor. En la tierra oscura, había paredes rotas. Una fuerza enorme había destruido todo el mundo del cielo nuboso. Shuzi caminó por la tierra quebrada y descubrió que el lugar casi había sido destrozado y no podía usarse para sobrevivir. Se había convertido en una zona fuertemente irradiada, que podría considerarse una zona prohibida formada naturalmente en el verdadero sentido. La vida no es otra cosa que un sueño. ¿Quién sabe si no son una criatura en el sueño de otra persona? De repente usó su dedo meñique para clavarse en la oreja y arrojó una semilla de soja, arrojándola casualmente al suelo. No sé cuándo se darán cuenta. Desde el momento en que abrí los ojos, desde el momento en que vieron mis ojos, han estado teniendo un hermoso sueño en mi mente. El dios de la muerte era inmortal. En el cerebro, uno podría crear el mundo con los ojos abiertos y destruir el mundo con los ojos cerrados. En el tiempo entre abrir y cerrar los ojos, era el momento de controlar la vida y la muerte. Miras el paisaje en el puente. La persona que mira el paisaje te está mirando desde arriba. La luna decora tu ventana. ¿Estás decorando el sueño de otra persona? En el mundo de los adultos no hay sueños. Incluso si tienes sueños, son solo sueños. Entrar en mi cerebro es simplemente cortejar a la muerte. Él se rió y se sintió impotente. Sus cuerpos estaban fusionados en uno, pero había demasiados espacios en sus almas y fácilmente fueron arrastrados a un sueño en sus cerebros. No importa cuántos grupos hubiera, no podían compararse con individuos de alta calidad. La civilización del mundo se centra en última instancia en cultivar héroes Zerg. Miró a lo lejos. Vuelve al infierno y vuelve a cerrar los ojos. Destruye ese mundo de sueños y arroja todas sus almas. 603 Despertar del sueño y la crueldad. En su mente, el sueño continuaba. En este momento, el mundo del cielo nublado en su sueño ya se había convertido en ruinas. Sin embargo, esta brutal guerra finalmente se ganó. El emperador Yun y los demás derrotaron al señor del palacio Samsara y abandonaron su cerebro. El mundo entero aplaudió. El emperador Yun, Yunzong-jun y Xingdi habían regresado con figuras heroicas. Esta fue la batalla final donde sus vidas estaban en juego. Pero al final crearon un milagro increíble. El camino inmortal fue anulado y el camino que tenían por delante era indomable. Todo el mundo del cielo nuboso era como queso roído por ratones. Se volvió negro y grietas y barrancos llenaron el suelo. Equipos de celestiales se movían de un lado a otro, reparando este mundo plagado de agujeros, reconstruyendo y limpiando los siniestros signos de la tierra. Aunque ganamos esta batalla, el precio que pagamos fue demasiado alto. Pero todo valió la pena. Sí, este es un escenario que la antigua zona prohibida nos ha preparado. Aunque nos estén utilizando, también es una oportunidad. El soberano oficial del Samsara no trajo al Samsara consigo. Viajó solo vestido de civil y fue emboscado cuando entró en el mundo de los mortales. Este fue su momento más débil, pero aún era tan fuerte que a uno se le erizaban los pelos. Sin embargo, al final, nos reunimos con una probabilidad extremadamente baja y derrotamos al destino, creando todo tipo de milagros. ¿Sí? El rey de la moda también ha creado un milagro y se ha abierto paso. ¿Realmente ganamos? De repente tuve la sensación de no saber qué hacer, como si fuera un sueño. Casi todos los emperadores celestiales de la antigua era han caído. Todas las cosas familiares nos están dejando. Algunas personas levantaron la cabeza, con lágrimas corriendo por sus rostros. Fuertes lluvias cayeron del cielo, llorando por la gente común. Vaya. Estaba lloviendo mucho. Yunzong-jun, Xingdi y los demás sostenían paraguas y vestían túnicas negras. Permanecieron en silencio frente a las tumbas de los emperadores celestiales, llorando de dolor. La fuerte lluvia se mezcló con lágrimas y se escucharon los lamentos de los emperadores celestiales. Pero el mundo todavía estaba jubiloso.
Había que hacer 100 cosas y todo volvía a prosperar. Sin embargo, el precio a pagar por esta batalla fue demasiado alto. Al emperador Yun y Yun Zongjun solo les quedaba un mes de vida, pero ahora solo les quedaba medio mes. El Sun Link había acortado la vida útil de todos al mismo tiempo que el emperador Yun y el emperador Xin, y el emperador Xin estaba a punto de morir. Sin embargo, mientras ganemos, todas las fichas que hayamos apostado valdrán la pena. Eso fue lo que dijeron. En el terreno se erigió un nuevo monumento a los héroes. Innumerables miembros de la familia lloraron y elogiaron su coraje por abrir el futuro para un futuro lejano. En el último medio mes de su vida. Al final, Yun Zongjun se fue. Después de experimentar esta batalla, la aceptó por completo y se volvió libre y tranquilo. Este hombre, que alguna vez fue irascible y paranoico, que también era extremadamente tímido en el amor y tenía una espina en el corazón, finalmente optó por encontrar la espina en el corazón en el último momento. Encontró la reencarnación de la mujer de la tribu mortal que le había gritado como un héroe cuando descendió al mundo de los mortales cuando era joven. Yun Zongjun estaba borracho y le contó sus verdaderos sentimientos. Tenía la cara roja por la borrachera y dijo en tono de sollozo: derroté al destino y me convertí en un héroe. En aquel entonces, una vez me burlé de esas personas tontas, me burlé de los supuestos héroes. Era obvio que no podían ser derrotados, pero aún así se levantaron y se enviaron a la muerte. ¡Qué creencia y comportamiento más ridículos! Pero hoy también me he convertido en la persona que alguna vez más odié. Bajo la lluvia torrencial, la mujer que era tan gentil como el agua ya lo miraba desde el templo Ulweishumi en el bosque de bambú dorado. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Me gustan los héroes, tal como me gustas tú. La mujer le dio la mejor respuesta. La señora salió con él al pasillo. Los dos eran una pareja perfecta y todo el camino de los nacidos del cielo ofreció sus mejores deseos. Había obtenido la felicidad que deseaba. Anuncios de Put Future. El rey Xin también se fue. Después de esta batalla, no eligieron disfrutar de los vítores y el amor de la gente. En el último medio mes de su vida, se fue silenciosamente. La llamada gloria y alabanza de los héroes, los cantos de alabanza y los poemas para él, nunca fueron su campo natal. Tenía miedo de la emoción. Le gustaba estar solo. Le encantaba acurrucarse en un rincón, contemplar las montañas y los ríos, sentir el paso del tiempo. 3 días después, volvió a encontrarse con sus antiguos compañeros. En una nueva reunión, todavía estaba sentado en un rincón de la habitación, escuchando las conversaciones de sus amigos que habían crecido con él. Todavía estaba acurrucado en un rincón, encogiéndose y encogiéndose. Realmente le gustaba este tipo de atmósfera. De repente, abrió la boca y murmuró suavemente, con voz como de mosquito: te ayudé a realizar tus sueños de infancia, él salvó al mundo entero. La gente de los alrededores se rió radiantemente y le dieron un puñetazo en el pecho. Eres realmente extraordinario. En el último medio mes, el emperador Yun no tuvo ningún asunto privado. No abandonó su propio tiempo en el último momento de su vida. Vivió y descansó como de costumbre, eligiendo arreglar las cicatrices de la guerra y gobernar el mundo nuevamente. Celebraba todo tipo de reuniones judiciales y estaba ocupado con todo tipo de asuntos triviales que serían entregados después de su muerte. Alguien dijo: el emperador Yun había dedicado toda su vida a su pueblo. El último asunto privado de su vida fue el desarrollo de todo el camino de los nacidos del cielo. Este fue el punto de referencia de la vieja era. Sin embargo, acabarían desapareciendo en el vasto torrente de la historia. Habían ganado, pero lo habían perdido todo. La rueda de la historia se aleja. El emperador Yun con el que estamos familiarizados, los grandes emperadores celestiales de la antigua era del talento, están todos enterrados en el mundo mortal con la victoria. En la nueva era del budismo, los talentos han entrado en el cultivo real y están aumentando. Innumerables devas contemplaron las ruinas, incluidos ancianos, niños, mujeres y jóvenes. De repente recordaron un dicho del Asura Dao. El ondulado río Yangtze fluye hacia el este. Las olas se llevan a los héroes. El bien y el mal, el éxito y el fracaso, todo se convirtió en nada. Las montañas verdes todavía estaban allí y el sol se estaba poniendo. Medio mes después, dijo el mundo mortal. El cielo estaba alto y las nubes eran claras, era vasto e ilimitado. Bajo el sol poniente, una tumba se alzaba con las palabras tumba del héroe Zhang Yi escritas en una losa de piedra. Había construido esta tumba para Zhang Xiao, el oponente de toda la vida del emperador Yun. Los tres volvieron a estar en esta tierra y dieron la bienvenida a los últimos momentos de sus vidas. Todavía recuerdo aquella vez en el reino Xiao, rugiste y declaraste la guerra a los devas.
Parecía increíble, en realidad, estoy usando mi vida para abrir un camino al mundo entero, dando el primer paso. El emperador Yun miró la tumba y vertió una copa de vino en el suelo frente a ella. Hoy soy como tú. He dejado escapar el rugido de una época. Anuncios de Put Future. La única diferencia es que fallaste. Pensaste que ya lo habías logrado, pero en realidad, caíste en mi trampa, y ahora, había ganado con este rugido, pero, ¿es ese realmente el caso? Shindy y Junzong-jun, que estaban parados a un lado, tuvieron un cambio drástico en sus expresiones cuando escucharon esto. ¿No me digas que nuestra victoria actual es falsa? El soberano de la reencarnación fingió su muerte y escapó. ¿Seguiría vivo en algún lugar secreto? Se estaba preparando para recuperarse y regresar. El emperador Yun se paró frente a la lápida y de repente levantó la cabeza. Dijo con calma. Nuestras vidas están llegando a su fin, muchas veces, la vida fue un sueño. Es realmente difícil comentar sobre ello. El pauso. Independientemente de si es verdad o no, todos nos dirigimos hacia la muerte, el final de nuestras vidas, este es de hecho un hermoso sueño del resto de mi vida antes de morir. Incluso si esta victoria fue como un sueño, todavía vivimos los últimos años de nuestras vidas. De repente, apareció una grieta en el cielo y aparecieron un par de ojos. Eran como el sol y la luna y llevaban la frialdad de incontables años. Respeto a los héroes de cada época. Te lo mereces. En el mundo real. En el mundo mortal, estaba el templo Ulwei-shumi, la tierra sagrada del budismo en el mundo mortal, una tierra pura. Xu Yinglu agarró sus cuentas de Buda y de repente abrió los ojos. Ignoró a los aturdidos discípulos budistas que la rodeaban y se llenó de sorpresa. Emperador Yun, ha sido derrotado. Es demasiado aterrador. Es inimaginablemente poderoso. ¿Es realmente solo un emperador celestial? A sus ojos, todo parecía destruirse tan fácilmente como romper las malas hierbas secas y romper la madera podrida. La criatura definitiva formada por el emperador Yun era obviamente inmune a todo tipo de técnicas, puñetazos y patadas taoístas. Era claramente una forma de vida eterna e indestructible. Fue golpeado con puños y pies hasta el punto de que no tenía fuerzas para defenderse. Finalmente detuvo el tiempo y entró en el cerebro de la otra parte, pero era como si hubiera desaparecido en el aire. No podía ver lo que estaba pasando dentro en absoluto. En resumen, era como si hubiera sido destruido con fuerza en un instante. La soja que se había arrancado de la oreja cayó al suelo. Era el cadáver condensado del emperador Yun y los demás, XT. Todo el proceso fue tan simple y crudo que puso los pelos de punta. En lo más profundo de una zona prohibida, el árbol frutal Bodhi de la nueva era también estaba completamente en silencio. Había explorado la verdadera apariencia de su oponente y visto a través del verdadero cuerpo de la existencia, pero nunca había esperado que fuera tan poderoso. Como si el Gran Dao fuera el más simple, había matado por completo a su oponente con sus puños y pies sin ningún movimiento complicado. ¿Podría realmente derrotar tal existencia? No pudo evitar sentirse desconcertado. Pero al final, son los restos de los celestiales de la antigua era, confiando solo en su talento, personas como el emperador Yun fueron eliminadas y nacieron en el momento equivocado. No pueden alcanzar la era más brillante. Incluso si no pueden tener éxito ahora, pueden usar sus vidas para hacer una última contribución. Para él, esta fue una gran victoria. Había investigado la verdadera apariencia del soberano de la reencarnación en el mundo mortal y descubrió parte de sus habilidades. También había capturado a Mento, que había caído al mundo de los mortales para reencarnarse y templarse. Al mismo tiempo, había cortado los cimientos del camino de los nacidos del cielo. Ahora que el camino de los nacidos del cielo estaba sumido en el caos y en ruinas, ya no tenían la capacidad de rodear y aniquilar la zona de oscuridad prohibida. La guerra entre los dos bandos. Para él, fue una gran ganancia, una victoria sin precedentes. Basta con explorar una parte de su capacidad y allanar el camino para el futuro. Una voz débil resonó desde las profundidades de las montañas. La nueva era surgirá completamente al final. ¿No es posible el llamado milagro solo después de muchas exploraciones fallidas y los caminos pavimentados con montañas de cadáveres y mares de sangre? Sin embargo, todas las personas que habían presenciado la batalla en la oscuridad guardaron completo silencio. Estaban completamente conmocionados por esta batalla. Año 548 de Tianren, séptimo día del sexto mes. El emperador Yun y Junzong-jun estaban dormidos, el aislado señor de la prefectura de la montaña conspiró contra ellos, los devas rodearon al señor de la prefectura del Samsara y el venerable soberano suprimió el mundo con un solo golpe.
Su poder de combate no tenía precedentes y sacudió los 6 caminos y los 3 reinos. Fue la primera persona en la historia en hacerlo. 604 Encuentro en el inframundo. Hoy fue un día sin precedentes para el mundo entero de los 6 caminos de la reencarnación. El camino de los nacidos del cielo había sufrido un gran cambio. La reencarnación del inframundo y el cuerpo oculto de los venerables soberanos habían quedado completamente expuestos por una existencia antigua. El inframundo, que solo existía en las antiguas historias populares, también había emergido por completo. En este momento, ya no se podía ocultar. La gente descubrió que los antiguos mitos y leyendas sobre la reencarnación eran reales. El soberano de la reencarnación es el venerable soberano del mundo entero. Una existencia como esta, un ser vivo que vive en el ciclo de la reencarnación, no puede ser derrotado, no puede ser igualado. No hay necesidad de que la gente del mundo se defienda y enoje a una existencia tan antigua. Había pasado menos de medio mes desde ese día. El camino de los animales, el camino de los nacidos del cielo y el camino del mundo mortal tuvieron muchos seguidores. Creían en la reencarnación y se erigieron numerosos templos llama. Algunas personas comenzaron a ofrecer incienso. La reencarnación del hombre Wan ya no se podía ocultar. Había quedado expuesto en la casa de Te por la existencia de la zona prohibida, y todo el camino de los nacidos del cielo lo sabía. En ese momento, el hombre Shangwan todavía llevaba un velo, su figura era hermosa, pero todavía no conocía su vida pasada y su corazón estaba lleno de confusión. El venerable soberano, el soberano oficial del samsara, había venido al camino de los nacidos del cielo para verlo en secreto. ¿Fue él quien provocó la emboscada? ¿Todo empezó gracias a él? Claramente soy tan feo, tan feo. Pero en ese momento, sabía que no podía ser la santa del camino de los nacidos del cielo y que nadie la seguiría. Por tanto, optó por suicidarse y entrar al infierno. Si ella fuera realmente un dios Yin en el inframundo, entendería todo después de reencarnar. Cacha. Un rayo lo atravesó. Un camino estrecho apareció de repente en el mundo oscuro. Mientras caminaban, apareció la luz. La luz se hizo más y más brillante y, finalmente, vieron un largo camino con flores brillantes floreciendo a ambos lados. Era como un océano de sueños. Esta calle estaba llena de peatones muertos. Tras una inspección más cercana, en realidad eran emperadores celestiales. Estaban haciendo cola densamente. La cantidad de expertos en el camino hacia el inframundo no tenía precedentes. Los hombres con cabeza de buey y cara de caballo mantenían la seguridad de la amarilla Springs Road en ambos lados. Se veían feroces y feos, exudaban una presión impactante, dando a la gente una sensación fría y cruel. Ese es el emperador Yun. Yun Zongjun. El hombre Shangwan también está aquí. Los monarcas celestiales miraron a los seres poderosos detrás de ellos y no pudieron evitar sonreír con amargura. Realmente habían perdido. Todos habían caído en manos de esa existencia. Anuncios de Put Future. Desde el momento en que entraron en sus cerebros, fueron todo tipo de suicidios desconocidos. Quizás ya era autodirigido y actuado por ellos mismos, pero todavía estaban llenos de sangre caliente y lucha. Ahora que lo pensaba, era como un mono ridículo cuando rugía. No esperaba conocerte de esa manera. Mento, realmente te has unido a nuestro camino de los nacidos del cielo. Incluso te tenía en alta estima y pensé que serías un buen joven. Eres tan talentoso como yo y tienes una gran capacidad de gobierno. El emperador Yun miró al hombre Shangwan en silencio. En ese momento, cualquier asesinato no tenía sentido. El hombre Shangwan también estaba desconcertado. Yo tampoco lo sé. En realidad soy un dios Yin del inframundo, reencarnado del camino de los nacidos del cielo, soy claramente tan feo. De hecho, es bastante feo. Yun Zongjun se burló a un lado. El hombre Shangwan estaba desconcertado. Se tocó la cara y descubrió que había entrado en Springs Road amarillo después de su muerte. Se había vuelto arrugado, viejo y jorobado. Ark. Me he vuelto más hermosa. El hombre Shangwan se cubrió la cara y gritó alarmado. Su siniestro y feroz rostro fantasma estaba lleno de alegría. La gente que los rodeaba quedó completamente atónita. ¿Podría ser este el arte del juicio en el inframundo? ¿Belleza con fealdad? El emperador Yun también estaba reflexionando en secreto. Quedó muy sorprendido. Veo. En un mundo donde la vida y la muerte se oponen, y en un mundo donde la belleza y la fealdad se oponen, solo entonces el inframundo podrá ver la fealdad como belleza. Gradualmente, a medida que la gente entraba por ambos lados, el emperador Yun y los demás finalmente llegaron a un enorme palacio con las palabras Feng Yinxi escritas en él.
Al lado había un espejo con las palabras espejo de los pecados escritas. En un lugar alto, un espíritu Jin de aspecto feroz con una túnica de juez estaba sentado en un lugar alto. Sostenía un libro de la vida y la muerte y una pluma de juez. ¿Quién es? Preguntó. Emperador Yun. El hombre de mediana edad habló en voz baja y miró al juez de arriba. Desde el momento en que ataqué, supe las consecuencias. Si voy contra el inframundo, cancelaré el libro de la vida y la muerte y tomaré el poder. Este es un crimen atroz y me enviarán al infierno. En el palacio Samsara, Shuzi se sentó en su silla y cerró ligeramente los ojos, esperando en silencio. El aislado señor de la prefectura de la montaña es demasiado despiadado. Shuzi abrió lentamente los ojos y se sintió un poco impotente. Como se esperaba del árbol de convergencia cerebral que he creado. Su intención original era desarrollarse de acuerdo con la forma tradicional, donde el emperador Yun y Yunzong Jun caerían en un sueño profundo al final de sus vidas, y los tres grandes hijos santos competirían entre sí, marcando el comienzo de una nueva era. Todo tipo de talentos surgieron en gran número y descendió la edad de oro del budismo. Los dioses del inframundo también aprovecharon la oportunidad para desarrollar el cultivo del budismo. Como fuerza, como fantasmas y dioses en el inframundo, controlaban el poder del orden de la reencarnación. Primero había entrenado a los pequeños líderes, y solo sería su turno después de que estos pequeños jefes fueran derrotados. ¿Quién iba a saber que buscaría lagunas e iría directamente a su propio cuerpo? Él es realmente un genio. Una figura tan monstruosa, la realidad nunca sigue el guión. Shuzi suspiró con emoción. No había duda de que las personas con sabiduría y talento eran talentos absolutamente incomparables. ¿Seguirían el guión? Calcularon todo, buscaron muchas posibilidades y cambiaron las cosas contra los cielos. Todos y cada uno de ellos fueron héroes de todos los tiempos. Un hombre despiadado sin igual. Quizás en el futuro, cuando llegue la verdadera gran era, los héroes de la época se levantarán uno tras otro y de hecho tendrán la capacidad de derrotarlo. ¿No podría evitar que se convirtieran en inmortales? Después de todo, casi habían sido derrotados por el poder de combate integral de la vieja era. Anuncios de Put Future. Además, el aislado señor de la prefectura de la montaña había conspirado contra él y logró escapar ileso. Parece que me he creado un oponente aterrador. Shuzi le dedicó una media sonrisa. No tenía la intención de usar su propio poder para localizarlo con el subcerebro nido. Si usó este método para derrotar a su oponente, ¿cuál fue el punto de crearlo? Como era un soberano oficial de Samsara, tendría que confiar en el poder que tenía para encontrarlo. Después de todo, llevaría mucho tiempo y sería interesante luchar con ingenio y coraje. Ta. En ese momento, el hombre Shangwan entró lentamente y se arrodilló en el suelo. Su Majestad, le he puesto en peligro. Otros han descubierto tu verdadero cuerpo. Por favor, castígame. Como Mento, acababa de recuperar sus recuerdos y comprender su experiencia en el mundo de los mortales. Debido a su reencarnación en esta vida, su majestad había bajado a investigar y atrajo el plan de la antigua zona prohibida. Esta vez, ella era la culpable de estar en una situación tan peligrosa. Había descuidado demasiadas cosas y había llamado la atención. Si hubiera ocultado parte de su talento, no habría sido tan obvio y no habrían pasado desapercibidas. Pensar que ella todavía quería gobernar el camino de los nacidos del cielo. Esta vez, había reencarnado durante más de 10 años y se había descubierto su identidad. Incluso había sido conspirada y emboscada, implicando a su majestad, y solo podía suicidarse para regresar. Para ella, esto fue simplemente una gran humillación. Todo el mundo necesita adquirir experiencia. Shuzi estaba sentado en lo alto de la túnica de Hades. Dijo con indiferencia. Las repetidas pruebas de una persona tienen que ver con crecer a partir del fracaso. Puedo pagarlo. Solo presta atención la próxima vez. XT. El hombre Shangwan guardó silencio por un momento. Por favor, castígueme, su majestad. Ya no tengo la capacidad de asumir el puesto de Mento. Shuzi negó con la cabeza. Recordaré el castigo por ahora y los castigaré en el futuro, es natural que esa existencia aterradora conspire contra ti. Cuando crezcas en el futuro, tendrás que derrotarlo, y sin ti, será una gran pérdida para el inframundo. El hombre Shangwan no dijo nada más. Después de un momento, dijo. Entonces, ¿cómo deberíamos tratar con esos perdedores del mundo mortal que están en el camino hacia el inframundo? Shuzi se rió y dijo. El emperador Yun y Yunzong Jun fueron enviados al infierno infernal de Abizi como líderes y sufrieron el dolor de la reencarnación. Los líderes de las rebeliones en esta era, naturalmente, serían como Huo Wusen y los demás.
Serían encerrados en los 18 niveles del infierno en máquinas recreativas para que otros jugaran y controlaran sus cuerpos. Encontraré a alguien que desarrolle sus movimientos. Dijo el hombre Shangwan. Por otro lado, Shuzi estaba muy tranquilo. Después de todo, algunas personas reales tuvieron que ser metidas en el infierno de las máquinas recreativas para comunicarse con Hueusen y los demás y sufrir juntos. El infierno tarde o temprano se convertiría en un verdadero infierno. Podría ir contra sí mismo. Sin embargo, el fracaso tuvo un precio. Además, se les permitió reencarnar. Sus talentos eran demasiado llamativos y tarde o temprano los traerían de regreso, si no se les permitía continuar reencarnando, el infierno también era un lugar para entrenarse y templarse. En cuanto a los otros emperadores celestiales que participaron, según sus crímenes, todos han entrado en el camino de las bestias en sus vidas recientes. Dijo Shuzi lentamente. No temía que estos talentos volvieran al camino de los nacidos del cielo. Como habían perdido los recuerdos de sus vidas anteriores, ya no eran parte del camino de los nacidos del cielo. Al mismo tiempo, tenían el poder de repulsión y solo podían vivir en el camino de las bestias. Naturalmente, también formaban parte del camino de las bestias. Una gran cantidad de emperadores celestiales poderosos y talentosos se habían reencarnado en el camino de las bestias. La estructura del mundo entero estaba a punto de cambiar. Sí. El hombre Shangwan se dio la vuelta y se fue. Shuzi guardó silencio por un momento y se estiró perezosamente. Después de ordenar los arreglos para esta agitación en el inframundo, poco a poco salió a echar un vistazo a Internet. Esos internautas estaban muy animados ahora. 605 Esta es una persona despiadada. Los foros en línea estaban alborotados. Era un verdadero charco de agua hirviendo. La antigua zona prohibida existe. Capture vivo al soberano oficial de Samsara. Tan pronto como salió esta frase, la publicación se llenó de gente porque tenían que aprovechar la popularidad actual. Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Las imágenes y las descripciones de texto se mostraron una por una. No había otra razón, pero el desarrollo de esta situación había superado sus expectativas. Mientras juntaban las capturas de pantalla, la escena en el restaurante hizo que todos estuvieran en completo silencio. En la imagen, la pareja Treeman estaba sentada en el restaurante, atónita. Sus expresiones estaban escritas en sus rostros. ¿Qué clase de monstruos eran estos dos? Las dos existencias se sentaron frente a la mesa, charlando y ocultando su intención asesina. Al principio todos escuchaban con gran interés, hasta que... Soberano de la reencarnación, ¿soy la primera persona que te atrapa en esta era? Tan pronto como dijo esto, todos sintieron que estaban a punto de separarse. Un rayo golpeó sus mentes y sus cuerpos se estremecieron violentamente al sentir que se les erizaban los pelos. Esta frase era simplemente demasiado pretenciosa. Inmediatamente se dieron cuenta de que la conversación que acababan de tener era solo una prueba. Realmente había captado la debilidad de la otra parte y había captado firmemente el punto de aterrizaje de la otra parte. Este tipo de intrigas, este tipo de tolerancia. Solo pensar en ello hacía que le hormigueara el cuero cabelludo. Cuando todos los internautas vieron esto, su interés se despertó por completo. Este melón es demasiado delicioso. ¿Qué demonios? Un golpe de Dios. Este diseño es genial. ¿Qué tipo de batalla entre inmortales es esta? Atrapó el verdadero cuerpo del oponente en el vasto mar de personas. Este es el juego entre gente feroz, de sangre caliente entre hombres come melón. El soberano de la reencarnación. Había estado ocultando su identidad en el inframundo y no podía ver su rostro. No esperaba que fuera tan guapo. Todos estaban en una acalorada discusión, con los rostros llenos de confusión. Esto era demasiado hermoso. Esta era una verdadera potencia antigua con sabiduría demoníaca. Pronto se enviaron capturas de pantalla y todos estaban completamente emocionados. Prepararon los frutos y continuaron observando con gran interés. Esta era probablemente una gran película con una trama. A continuación, vieron la personalidad única del aislado señor de la prefectura de la montaña. Era un logicista, un científico milagroso y su capacidad para hablar sin parar. Había logrado engañar a todos los emperadores celestiales en la casa de té. Inmediatamente analizó. Solo una persona viva puede guardar un secreto. XT. Anuncios de Put Future. El soberano de la reencarnación no es omnipotente. Los milagros son eventos de baja probabilidad. Su explicación abarcó una amplia gama de temas y muchas personas no la entendieron del todo. Sintieron que era inútil decir todo esto.
Parecía no tener ninguna relación, pero algunas personas inteligentes reflexionarían sobre sus palabras y las repetirían muchas veces antes de poder comprender el significado más profundo de su guía. Este fue un efecto de sugerencia psicológica. Parecía que los tres análisis no tenían ninguna relación, pero de hecho, reducía constantemente el miedo de estos emperadores celestiales, insinuando que sus enemigos no eran invencibles e induciéndolos a luchar y vacilar en sus corazones, y finalmente resistir. ¿Qué clase de persona piadosa era esta? El corazón de todos se llenó de admiración y curiosidad. Este acto es demasiado exitoso. No lo matarán a golpes. Un internauta veterano antifanático exclamó. Esta potencia de la antigua zona prohibida es más realista. ¿Qué tipo de películas o novelas tendrían a un viejo monstruo que había vivido durante cientos o miles de años actuando como un estúpido chunibyo que no sabía cómo analizar los pros y los contras, provocando, cortejando a la muerte y recibiendo una bofetada en la cara? Instante. No había tal cosa. Por eso siempre lo critico en la sección de comentarios. Todos, aprendan de esto. Esta es la forma correcta de lucirse. Estoy completamente convencido. Es una zona prohibida en la antigüedad. Realmente hay gente antigua y despiadada. Todos, escuchen primero mi análisis. Este es el verdadero acto de King, una verdadera potencia. Personalmente, creo que se puede resumir como la ley del fuerte actuando con dureza. El fuerte actúa con dureza hacia el más fuerte y el débil actúa con dureza hacia el más débil. Todos se quedaron sin palabras. Lo masticaron con cuidado e inmediatamente exclamaron que tenía sentido. ¿Tenía algún significado que esos hombres altos, ricos y guapos condujeran coches de lujo para hacerse pasar por gente pobre? Cualquier otra persona tendría esta habilidad. ¿Había algún significado para esos personajes principales de fantasía que habían obtenido una trampa y pretendían ser fuertes todo el día? Era algo que cualquiera podía hacer. No había ninguna dificultad en que los fuertes fingieran ser débiles. Solo sabía cómo intimidar a los más débiles que él. ¿De qué había que alardear? Pero la situación era diferente. El fuerte que pretendía ser más fuerte era una técnica difícil y un desafío extremadamente aterrador. Por ejemplo, el aislado señor de la prefectura de la montaña era el verdadero rey del alarde. Obviamente estaba muy débil y aún no se había recuperado. Solo estaba en el nivel 5 pero se atrevió a lucirse frente al venerable soberano más fuerte del mundo, la existencia suprema que controlaba los 6 caminos de la reencarnación. Esto no era algo que una persona común y corriente pudiera fingir. ¿Por qué no pruebas con alguien más? Esto era lo que significaba ser capaz, esto era lo que significaba fingir ser elegante. Fingiendo ser hábil. Estaba actuando coqueto. Mierda. Después de escuchar ese análisis, es simplemente asombroso. Sociedad, esto es una sociedad demasiado jodida. Actúa duro, maestro, por favor acéptame como tu discípulo. Maestro. Yo también quiero hacerme un tatuaje de Peppa Pig. Quiero montar en mi burro eléctrico y lucirme delante del Rolls Royce. También quiero ser fuerte y pretender serlo. En un instante, la pantalla se inundó de comentarios. Estas esculturas de arena están llenas de extrañas teorías. Algunos de los jugadores serios se quedaron sin palabras. Actuar genial era una palabra tan vulgar que no era nada elegante. Este era claramente el aislado señor de la prefectura de la montaña, que había planeado todo. Sin embargo, hay que decir que este movimiento fue simplemente demasiado sorprendente. Todos, dejen de enviar spam a la pantalla. Sigamos mirando. Así es. Déjalo fingir un rato más. Desafortunadamente, muy pronto lo matarán a golpes. Todos sintieron que era una lástima. Este era un hombre despiadado y ambicioso en la antigüedad. Sus planes eran asombrosos, pero la brecha entre ellos aún era demasiado grande. Había salido a atrapar el cuerpo real del soberano de la reencarnación y organizó un gran espectáculo, conmocionando a toda la casa de té. También había fortalecido su propio poder e incluso anunció al público que el inframundo no era omnipotente. Anuncios de Put Future. Todas estas acciones ya eran muy aterradoras. Pero eso fue todo. ¿Quién iba a saber que en el siguiente segundo, a medida que se enviaron más capturas de pantalla, el aislado señor de la prefectura de la montaña se volvió más y más tranquilo? Luego dijo algo que conmocionó a los cielos y a la tierra. Planeo matarte. Se ha creado un milagro increíble. Hoy es el día en que el mundo se reencarna y cae el emperador que controla los 6 caminos de la reencarnación. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Todos quedaron estupefactos.
Otra frase llena de estilo podría introducirse entre las 10 mejores frases doradas del año, pero también las hizo explotar en un instante. Su mente estaba en blanco. Matar al soberano de la reencarnación. Que te jodan, muro gigante. Morirás si no finges. ¡Guau! ¿Estaba el maestro a punto de salir corriendo del universo? No lo escuché mal, ¿verdad? De repente, todos los internautas se sorprendieron. Todos miraron la leyenda en la captura de pantalla y no podían creer lo que veían. ¿Qué tipo de concepto era este? Ya era muy poderoso actuar como una hormiga frente a un elefante. Pero ahora, él sonreía y decía, ¿quiero matarte? Incluso el corredor del Monte Aruna, que había estado conduciendo como un loco, se quedó sin palabras. Pensó que era el líder de la industria, pero pensar que siempre habría una montaña más alta. Sin embargo, después de eso, se enviaron capturas de pantalla. El aislado señor de la prefectura de la montaña continuó hablando de milagros y hechizó a todos. Luego, reveló una nueva tarjeta. Zanta y Yuan. Afuera de la casa de té, alguien exclamó. La fuente de Dios que selló a los dos devas también había sido destruida. Al ver esto, todos finalmente entendieron que había expuesto la verdadera identidad del señor del palacio Samsara en la casa de té no solo para persuadirlos a atacar, sino también para desviar su atención. En secreto había obligado a los dos emperadores celestiales a un callejón sin salida. El corredor del Monte Aruna. Eso es demasiado fuerte. Están todos conectados. Están hablando y peleando, este tipo de plan me puso la piel de gallina. Estoy dispuesto a llamarlo el más fuerte. Conmocionado. Y NBSP. Bueno, incluso el deslizador de primera generación estaba tan asustado que se orinó en los pantalones. Todos estaban completamente convencidos. El aislado señor de la prefectura de la montaña era demasiado fuerte. El antiguo tabú de una generación tan pretenciosa no había hecho más que mover la boca. Realmente había creado un milagro y había hecho un movimiento contra el soberano oficial de Samsara. ¡Wala! A los ojos de todos, el soberano oficial del Samsara en la captura de pantalla ya se había levantado y estaba siendo asediado por los devas. Él sonrió con indiferencia. Ya no sé lo fuerte que soy. Los internautas guardaron silencio por un momento antes de darse cuenta de que estaba a punto de estallar una guerra. Vino al mundo mortal solo sin el arma divina de la reencarnación. Está en problemas. Me siento frío. Después de todo, no importa lo fuerte que sea, es solo un emperador celestial. Genial, mira ese todos ustedes piensan que el aislado señor de la prefectura de la montaña es muy poderoso. ¿Has olvidado que fue derrotado por la vieja generación? Solo escondiéndose en la antigua zona prohibida se puede sobrevivir. Sois una panda de cerdos. Obviamente, el emperador de la reencarnación, que todavía está tranquilo, es el verdadero supermonstruo. Todos reaccionaron de inmediato. El soberano oficial de Samsara había derrotado al soberano oficial de la montaña aislada en la era antigua. Su inteligencia y talento fueron los más aterradores. ¿Podría ser que el soberano de la reencarnación, que siempre había estado tranquilo, fuera el verdadero rey duro? Hermanos, ya puedo sentir el aura dominante de los venerables soberanos desde lejos. El corredor del Monte Aruna maldijo en su corazón. Fue el duro segundo acto que Kim estaba a punto de hacer su movimiento. 606 Trituradora milagrosa. Inmediatamente, las miradas de todos se pusieron nerviosas. Estaban esperando ver cómo se desarrollaría esta existencia cuando fuera rodeado y asesinado. Muy rápidamente, se publicó la imagen de la batalla. El soberano oficial de Samsara en realidad había utilizado una técnica de absorción. Todos los ataques del emperador Yun y los demás fueron ineficaces y se reflejaron. ¡Mierda! Están muertos. También he visto este tipo de hechizo de resistencia a ataques grupales en la casa del emperador de la Gran Alegría. Como era de esperar, el soberano oficial de Samsara no podía molestarse en preocuparse por eso. Es porque no importa cómo haya planeado, es solo una bofetada. Aplasté todas las conspiraciones de un solo golpe. Ya no sé qué tan fuerte soy, ahora que lo pienso, este es el verdadero acto duro, rey. De repente, todos estaban del lado del soberano oficial del Samsara. Efectivamente, las siguientes capturas de pantalla fueron destruidas instantáneamente y no quedaron huesos. Sin embargo, justo cuando todos pensaban que el emperador Yun y los demás estaban muertos, apareció una nueva escena. Resultó que el emperador Yun y los demás habían fingido su muerte para escapar y estaban planeando en secreto sus tácticas. El corredor del Monte Aruna se quedó sin palabras. Meng Mei se quedó sin palabras. El monarca de la alquimia se quedó sin palabras. ¿De nuevo? ¿Qué tipo de batalla entre inmortales fue esta?
F. Míralo, incluso puedes hacer esto. Resultó que el emperador Yun no quería pelear en absoluto. Solo quería probar las aguas uniendo fuerzas con más de 60 emperadores celestiales. Luego, usaría su talento de teletransportación espacial para fingir su muerte y escapar cuando el venerable soberano tomara represalias. ¿Estaba jugando con ellos como monos? El corredor del monte Aruna respiró hondo y sintió que era hora de calmarse. El talento de combate de este emperador Yun es demasiado aterrador. En el momento en que se vio obligado a despertar después de haber sido engañado, se le ocurrió ese plan frente a una situación tan complicada y desconocida. Todos guardaron completo silencio. Ninguno de estos peces gordos fue fácil de tratar. Soberano oficial del Samsara, es demasiado difícil para mí. ¿Por qué todos quieren atacarme? Usar a los débiles para derrotar a los fuertes, usar 4 Tails para vencer a Miljin. Después de eso, vieron que durante este período de animación suspendida, innumerables talentos aterradores se fusionaron y el emperador Yun se convirtió en un supermonstruo eterno con defensa y ataque infinitos. Era aterrador hasta el extremo. El cuero cabelludo de todos estaba entumecido. Todo tipo de inmunidad innata acumuladas. Sin embargo, sucedió algo aterrador. Incluso si todos estuvieran concentrados en uno, todavía no podrían derrotar al señor del Palacio Samsara. Auge. 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 Sus puños chocaron frenéticamente y todo tipo de luces de 5 colores destellaron por toda la tierra. Era como si 2 únicos dioses en el mundo estuvieran enfrascados en una batalla por la cima. Anuncios de Put Future. Mamá, aquí hay un tramposo. ¿Este es el emperador celestial? ¿Me estás diciendo que este es el emperador celestial? ¿Estoy viendo cosas? Mierda. Si el emperador Yun estaba haciendo trampa, podría bloquear sus puntos de salud, defenderse y atacar infinitamente. Entonces, ¿qué es el soberano de la reencarnación? Todos quedaron atónitos y conmocionados. Su corazón se llenó de emoción. Fue demasiado emocionante. Nunca había visto una batalla de ingenio y batalla tan agradable. Se utilizaron todo tipo de cartas de triunfo. Cada uno de estos peces gordos quería ganar tanto a los fuertes como a los débiles. Incluso si eran extremadamente débiles, no se desesperaron. Querían crear un milagro del destino. Eran tan audaces que querían derrotar al emperador de la reencarnación. Él es muy guapo. Frente a la computadora, alguien estaba tan emocionado que gritaba y arrastraba a un grupo de estudiantes del dormitorio. Ahora estoy de acuerdo con el orgullo de esta gente. Es realmente demasiado fuerte y demasiado decidido. Todos lo vieron y fue incluso más satisfactorio que todo tipo de éxitos de taquilla apasionantes. Este tipo de efectos especiales, este tipo de movimientos, todos superan a esas películas, vale. Especialmente al final, cuando el emperador Yun levantó su lanza en alto. Cueste lo que cueste. Su vida, dignidad, orgullo y todo lo demás que pudiera renunciar. Para derrotarlo. Derrota a ese ser increíble. En ese momento, fue como un relámpago en la oscuridad. Esa figura ardiente e inquebrantable parecía estar grabada para siempre en los murales. Fue demasiado impactante. Mucha gente se estremeció y al instante se convirtieron en fans. Después de eso, los dos bandos continuaron luchando en la cima de sus fuerzas. El emperador Yun usó su talento para detener el tiempo del cuerpo del venerable soberano y bombardeó sus oídos con locura. Finalmente, le hicieron un pequeño agujero en el tímpano y tenía la intención de entrar directamente. Sin embargo, la forma del rey ya no podía encogerse. Apareció una escena extremadamente heroica. Por favor, debes usar este poder para salvar el mundo. Solo los niños hablan de sueños. Los adultos hablan de la realidad. Los sueños y todo eso son demasiado ridículos. Sin embargo, no hay nada de qué retirarse. Yo simplemente no quiero morir. ¡Puaj! La forma emperador en el cuerpo del emperador Yun dejó escapar un grito histérico, como si estuviera rugiendo desde lo más profundo de su alma. Cuando estas palabras resonaron, las mentes de innumerables internautas zumbaron. No pudieron evitar sentir una fuerte resonancia que provenía de sus huesos. Solo los niños hablan de sueños. Los adultos hablan de la realidad. Esta frase fue demasiado impactante, como si hablara de sus propias vidas. A medida que crecieron, sus aristas se suavizaron gradualmente y la realidad los convenció. Ya no creían en los llamados sueños y milagros. De repente sintieron ganas de llorar. ¿En serio, no eran la mayoría de ellos el rey de la moda? Después de entrar en la sociedad, ya no creía en los milagros. Los sueños eran algo que solo existía cuando él era un adolescente y un maestro enseñaba.
Sin embargo, al final, creó un milagro y encontró su corazón original. Debes ganar. Definitivamente ganará. El emperador Yun y el emperador Xin definitivamente ganarán. Anuncios de Put Future. En ese momento, la sangre caliente de innumerables internautas frente a sus computadoras hirvió. No pudieron evitar apretar los puños y rugir. Finalmente, como si todos estuvieran rugiendo, ocurrió un milagro. Finalmente rompieron sus límites y se volvieron del tamaño de una soja, perforando el cerebro. Todos estaban extasiados. En ese momento, sus ojos estaban aturdidos. Apretaron sus tazas de té y quedaron aturdidos por un momento. Era como si hubieran recordado sus sueños de infancia y creído en los milagros de este mundo. Trabaja duro, trabaja duro. Mientras trabaje duro, podré salir matando a millones de personas. Los demás dijeron que me estoy sobreestimando. Un condado pequeño es bueno, pero... He soñado con convertirme en una estrella desde que era un niño. He estado vagando por Endian durante 7 años, pero todavía me aferro a este ridículo sueño. Creo que seré el segundo Baotian en hacerme un nombre. Frente a la computadora, muchos vagabundos de Beijing que perseguían sus sueños derramaron lágrimas en silencio. Planeaban seguir aferrándose a sus sueños y creían que habría un milagro cuando algún día triunfaran. Sin embargo, sucedió algo aterrador. De repente el mundo quedó en silencio. Un venerable soberano se paró lentamente en el cielo y dijo en voz baja: ¿Qué es lo que todavía esperan? No hay sueños en el mundo de los adultos. Vaya. De repente, el viento se volvió mortalmente silencioso. Todo estaba en silencio, tan silencioso como la muerte. La tierra negra como boca de lobo comenzó a volverse silenciosa. Todos frente a sus computadoras se quedaron en silencio en el momento en que rugieron. Apretaron los dientes y sus ojos se llenaron de horror. Simplemente se sentaron aturdidos frente a sus sillas. Pata. No sabía lo que estaba pasando en su cerebro. El venerable soberano sacó lentamente la yema del dedo y se sacó una semilla de soja de la oreja, como si hubiera desperdiciado toda la esperanza del mundo entero, luego, se dio la vuelta y se fue. Todos respiraron frío. Sentía como si todo su cuerpo estuviera congelado, como si estuviera sumergido en el océano Ártico, y no podía respirar. Todo había terminado tan repentinamente. El final de su sueño fue tan tranquilo que no hubo ni la más mínima onda. Para un venerable soberano, parecía una escena natural. Era tan simple como ir al supermercado a comprar 2 gatos de vegetales el primer día del nuevo año, encontrar 2 tallos de vegetales podridos entre ellos, tirarlos al suelo y luego caminar casualmente a casa. ¿Qué es lo que todavía esperan? No hay sueños en el mundo de los adultos. En ese momento, todos sintieron como si alguien les estuviera estrangulando la garganta y no podían decirle una sola palabra. Era como si acabara de presenciar un milagro y una esperanza. Acababa de enderezar su cuerpo como un hombre cuando fue cruelmente castrado por la realidad, cortándole todas sus esperanzas y sueños. ¿Qué fue lo más profundo de este mundo? Aunque no estaba dispuesto a admitirlo, el final más trágico fue el arrepentimiento por el fracaso, y siempre fue el más silencioso. Después de mucho tiempo, el corredor del monte Aruna también tenía sentimientos encontrados. Parece que destruirlos es solo un asunto menor, tengo que decir que este es el verdadero acto duro, rey. Quizás también lo llamamos, la trituradora milagrosa simboliza la muerte y la reencarnación, el fin de los sueños.